claras, lo que decidimos es hacer un debate abierto a ver qué se nos ocurre un poquito de todos. Básicamente, me he quedado en blanco. Eso es bueno. Espera, que me encuentro. Vale. Nosotros somos Valencia JS, estamos ya todo el equipo de organización, ¿vale? El primero que se nos está escapando por ahí es Jonás, que viene de la organización anterior y se ha quedado con nosotros para decir un poco cómo funcionan las cosas en nuestra comunidad. Y luego hemos llegado Manu y yo, que soy Borja, para ayudarle a él a pues, que esto pues, vaya continuando, ¿vale? Cualquier duda sobre la comunidad o cualquier cosa que tengáis, podéis venir a cualquiera de los tres y os ayudaremos a gestionarlo. ¿De acuerdo? Bien. Las arquitecturas limpias. No sé si vale. Básicamente es un enfoque de diseño de software. Se basa mucho en lo que es la modularización. Es decir, vamos a generar software como jugamos con Lego. Nos hacemos las piececitas y esas piececitas podemos hacer 200, podemos ponerla de diferentes maneras. Queremos cambiar a un color, se lo cambiamos sin ningún problema y no afecta al resto. Es decir, es muy fácil de escalar en todo lo que es el código, es muy fácil de mantener, es muy fácil de adaptar a cualquier necesidad. Se basa mucho en esto. Igual que el Lego, va por capas, ¿vale? ¿Esto qué supone? Tenemos una muy buena separación de responsabilidades. Cada capa, hay capas definidas y cada capa se va a encargar de algo diferente. Y aparte, tenemos independencia entre componentes. Esto quiere decir que podemos, en una capa dada, cambiar un componente u otro y vamos a poder manejarnos y poder adaptarnos a diferentes situaciones. ¿Veamos? Vale. Como decíamos, se caracteriza por, estamos hablando de capas de código con diferentes responsabilidades y además las dependencias van de dentro a fuera. Se utiliza muchísimo, las arquitecturas limpias se basan mucho en DDD, diseño basado en Domain Driven Design, que dicen los amigos. Y esto es un poco como se hacía al principio del inicio de los tiempos todo el software. Me voy a crear mis clases en con su cabecera H, y luego voy a añadirle métodos y funciones que van a utilizar eso, y luego voy a ver cómo le añado las interfaces, y luego voy a ver, ¿vale? Pues aquello que se queda ahí, pues de alguna manera se ha recuperado con algunos refinamientos para generar todo esto. ¿De acuerdo? Sobre todo lo importante es eso, las capas internas, lo que es lógica de negocio, es independiente de todo lo demás. Es decir, con arquitecturas limpias, si yo estoy hablando de alquiler de coches, me da igual si lo que tengo fuera va a ser una aplicación web con la que voy a estar gestionando con React, como es el alquiler de coches, como si es una interfaz hecha en Qt, como si es una interfaz para escritorio desarrollada con Electron, ¿vale? El núcleo puede ser siempre una librería en el mismo lenguaje y no cambiar en absoluto, porque lo que es alquiler de coches es alquiler de coches y es independiente de tecnologías y ha existido antes de la programación. ¿Vale? Vale. ¿Continuamos? Vale. ¿Por qué son importantes? Estas son algunas de las características. Obviamente modularidad, la he puesto la última y es la primera que he mencionado, pero es muy fácil de mantener. Si yo tengo piececitas de Lego y se me jode una, yo voy a por esa pieza, le hago el apaño y ya lo tengo resuelto. No tengo que estar mirando en el resto de piezas a ver dónde está el problema. ¿Vale? Escalable. Tengo una pieza, como tengo 1.000.000. Si puedo combinarlas de maneras diferentes, yo puedo construir un programa tan complejo como queramos. ¿Vale? También es mucho más testeable. Es un módulo, me centro en testear el módulo a nivel unitario, a nivel de integración, a nivel de lo que quiera, y el resto de test, por ejemplo, el Tuen, ya va a cosas más grandes como son aplicaciones complejas. Pero yo para ese modulito pequeño puedo tener todos los tests que quiera y puedo asegurarme de que ese módulo funciona. Y esto refuerza la independencia, porque al final el test sirve para decir que el fallo está ahí y no allá. Nos da flexibilidad, porque podemos intercambiar y continuar donde queramos todos los módulos, y sobre todo nos orienta a que sea código simple. Si yo puedo tener piezas de Lego así de pequeñas, no voy a tener mamotretos así de grandes, ¿vale?
Sobre todo porque las piececitas así de pequeñas me dan mucho más juego que los mamotretos así de grandes. ¿De acuerdo? Vamos para ello. Vale. Aquí es arquitectura limpia y he puesto un dibujo de una arquitectura hexagonal, que es casi una arquitectura limpia en el sentido de que nos falta la capa externa. ¿Vale? Tenemos 4 capas bien definidas en una arquitectura limpia. La del centro, que aquí también se ve, es la parte del dominio. Son todas las entidades, es digamos las clases base, simplemente con propiedades. No estamos hablando de funcionalidades y demás. Si hablamos de un ticket para una entrada, estamos hablando de cuáles son los datos de esa entrada, aquí la titularidad de la entrada, cuánto ha costado y cosas del estilo. ¿Vale? Y eso es independiente de cómo se use luego esa entrada, o cómo se calcule el precio de esa entrada, o cómo se asigne a una persona concreta. Una entrada es una entrada, independientemente de todo lo demás. La capa de entidades, que es la central del dominio, es la que se encarga de esto. La siguiente, la que se ve en rojito, es la de casos de uso. Los casos de uso es la lógica de negocio, ¿vale? Es decir, cómo se calcula ese precio, cómo se asigna esa titularidad, cómo estamos haciendo el proceso de venta de esa entrada sin llegar a sacar hasta las interfaces. Y la tercera capa que tenemos aquí es la capa de interfaces, que son todos los adaptadores entre el dominio y sus casos de uso y el mundo exterior. ¿Vale? Todavía no hemos llegado a lo que son interfaces humanas. ¿De acuerdo? Con estas 3 capas tenemos lo que se llama un MVVM. ¿Vale? Modelo vista, vista de modelo. Básicamente lo que sería una API al uso. Yo tengo una entidad que está recogida en una determinada clase, que tendrá sus habilidades de repositorio para guardarla en persistencia, y luego tendré una capa que manejará esas entidades para generar la vista de modelo que me va a lanzar el API cuando se la pida. Es decir, lo que yo tengo en el dominio, en la entidad, que es algo puro, no tiene por qué ser lo que me devuelva el API. El API puede tener datos generados, por ejemplo. ¿Vale? Precio final, en realidad es un dato generado. Habrá un precio base, habrá unos determinados impuestos que se aplicarán, todo eso se procesará en un caso de uso y eso generará el precio de venta público. Ese precio de venta público probablemente no lo tendré en la entidad, no lo tendré en base de datos. Se genera en un momento porque cambia en cada momento, en base a reglas que estarán en los casos de uso. ¿De acuerdo? La capa que falta, que es justo por la que venimos aquí, es la llamada capa de framework o de adaptador de mundo externo, que sería lo que haríamos en un foro. ¿Vale? Por esto es una de las grandes preguntas de los últimos siglos, porque tenemos todo de puta madre definido en estas 3 capas y justo la que nos toca es la que aquí no aparece. ¿Vale? Veremos un poco por qué y luego pues ya abriremos el debate. ¿Continuamos un poco? Vale. Aquí un pequeño esquema de cómo funciona. Tenemos, como hemos dicho, 4 capas, la de entidades, la de casos de uso, la de interfaces y la de frameworks, ¿vale? La de más arriba es la que más interna es al dominio y la de más abajo es la que más externa es y por lo tanto la que más en contacto está el ser humano o los servicios externos. La mitad de las capas, como veis, tienen un patrón definido. Las entidades tienen el patrón repositorio. El patrón repositorio al final es, yo tengo una entidad es algo dinámico porque está en memoria, se está modificando y demás. Cuando apago la memoria, pierdo esa entidad. El patrón repositorio lo que hace es, esto se guarda en un sitio que, aunque se pierda la ejecución de memoria, estoy guardando esos datos. Es decir, una base de datos, me da igual si es relacional, no relacional, de texto o de lo que sea. Y además tiene unas funciones muy determinadas ya que se pueden desarrollar. Lo mismo pasa con el patrón servicio. El patrón servicio es la manera en la que estamos englobando todas esas reglas de negocio, con las que cogemos entidades y las procesamos para poder enviarlas a través de una interfaz. ¿Vale? Y finalmente, ¿cómo se traslada esto al MVVM? Tenemos un modelo que son las entidades, tenemos una vista que al final son los casos de uso en los que se van manejando todas estas reglas y finalmente la vista modelo, que es lo que se va a entregar a través de la API. No sé, creo que no, dale, pero creo que no hay...
Entonces, como os decía, es muy cortita porque es simplemente introducir el tema para que no lo conozca, ¿vale? Como decía, todo esto está súper bien aplicado a backend. Vosotros queréis hacer un backend con Nest, con S, JS, queréis hacerlo con Express, queréis hacerlo con Java, queréis hacerlo... Cogéis esto, tenéis todos los libros, todos los tutoriales, todos los posts, todos los expertos que queráis. Podéis hacerlo, ¿vale? Y en general, es sota caballo y rey. Habrá variaciones en lo que es la lógica de negocio, pero el proceso de cómo se desarrolla este tipo de arquitecturas está todo escrito. ¿Cuál es el problema en front? Que como está hecho para back, la parte esa de frameworks y drivers y adaptadores a personas y tal, es como que no le queda nada por hacer. Es ¿para qué vamos a aplicar aquí arquitecturas rígidas? ¿Para qué vamos a querer que nuestro código React sea modular, reutilizable, mantenible? ¿Para qué? ¿Vale? Total, vamos a vivir todo de APIs. Entonces, no hay mucha literatura. Sí que hemos encontrado un curso, salió la semana pasada, o fue esta semana. Hace un par de semanitas, sí. O sea, acaba de salir un curso específico de arquitecturas limpias para React. O sea, estamos hablando de este mes de mayo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo avanzado que está el tema. Hay arquitecturas limpias desde que el tío Bob escribió Clean Code, y en frontend están empezando a aparecer ahora los primeros cursos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Con lo cual, ¿alguien se ha enfrentado a esto? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien quiere plantear? Yo lo he intentado. Tú lo has intentado. ¿En qué contexto? Estaba, o sea, financiando web y como que era TypeScript, porque sin TypeScript creo que esto no es aplicable porque ya no hay tipos y no puedes definir bien el dominio, pero la idea era por lo menos decir, vale, las entidades que tenemos en el backend, replicarlas mínimamente en el source. Y esas entidades estaban definidas en TypeScript, por lo menos el dominio quedaba más o menos claro qué es el dominio. El problema es el resto. El resto es como dónde van los casos de uso. ¿Va en la propia página o va en un controlador aparte que haga esa lógica? Como donde termina. O sea, es como un botón es parte de la lógica de negocio, un botón a lo mejor no, pero un flujo de una página de un formulario es parte de la lógica de negocio o no es parte de la lógica de negocio. Y ahí era como lo que empezaba a ver dónde partías, ¿no? ¿Qué es la capa de aplicación y qué es la capa de infraestructura? Entonces, ya es un poco lo que no he llegado a separarlo bien, nunca he llegado a separarlo, era como que siempre me quedaba en un término que decía, vale, esto no tengo claro dónde meterlo. Yo lo que intentaba era eso, como todas, para mí, un poco asemejando a las tres capas, era como la parte visual, lo he asimilado mucho a la parte de infraestructura, o sea, todo lo que los componentes, las páginas, era la capa que puede cambiar, porque puedes usar React, puedes usar Angular, puedes usar el mismo que quieras para dibujar, puedes hacer en HTML puro si quieres. Entonces era como la capa que más cambiaba. Luego estaba haciendo la capa intermedia, que era como cuando pulsas un botón, se supone que vas a dar de alta a un usuario. ¿Qué implica dar de alta a un usuario? Pues que vas a llamar a un servicio externo, que va a dar con unos datos, y esa lógica se supone que da igual si lo has hecho en Angular, lo has hecho en React o lo has hecho lo que quieras, debería mantenerse. Y el usuario pues era el dominio, porque se supone que el usuario lo mantenía, ¿no? En todos los sitios. Eso han sido como las tres capas como yo he intentado aplicar, pero me pasaba mucho que eso, cuando ibas a hacer un formulario o a hacer algún caso de uso, como que no metía la lógica dentro de la página. Y me costaba, era como muy enrevesado el intentar sacar la lógica de la página para que estuviera fácil. Eso ha sido un poco la experiencia que yo he tenido con esto. Vale. ¿Alguien más? ¿O alguien se atreve a darle la réplica? Me he encontrado una situación un poco parecida y he hecho una cosa un poco así. Vale. Mismo también empezamos con TypeScript, empezamos con JSDoc, que al final viene a ser lo mismo, pero yo creo que al final hace falta listas interfaces para que sepas que esto está repitiendo algo. También hicimos de más o menos replicar, por tanto,
y esto es respuesta. Estupendo. Pues ahí es lo que venía ahí. Por eso lo quitamos, porque esto es una respuesta de usuario, una respuesta de bien. Tipo de cosas. Sí que es verdad que te pasa eso, y dices, esto es un servicio, no es un servicio, esto, no sé qué, también dónde poner las cosas, porque al final un poco, aprendes con esto, un poco dices, pensando en decir, vale, ¿en qué carpeta va cada cosa? ¿Vale? Y no encuentras en qué carpeta va cada cosa, porque puedes ver 800 millones de ejemplos, hay gente que lo utiliza, porque tienes un hexágono en el frontend y otro hexágono no en el frontend, en el backend, ¿vale? Y tal, mira, historias. Sí creo que, por ejemplo, comentabas de los formularios y tal, no sé qué, que esto lo ponga en la página, tendrás que sacar que la vista sea lo más tonta posible para que, sobre todo, yo al final cuando hemos hecho estas cosas, no sé si he conseguido hacer una pequeña limpia, he conseguido que se preste mejor. Y eso ya, por lo menos, Es algo mejoras. claro, porque al final dices, saco todo esto de la página, al final para testar una página había que construir un edificio, para testar una puerta, ¿vale? Tú sacas toda la pieza fuera y también hay que testar la página de otras cosas en la página, porque el resto de cosas ya las testeado. Luego en tema servicio, ¿qué es un servicio? Yo entiendo un servicio como algo que puede ser tres cosas, como que llame al repositorio, nosotros usamos Nux, que es Vue, y ahí el repositorio es Vx, digamos, en realidad es Vux, ¿vale? Nosotros como repositorio porque al final, para nosotros, el API es el repositorio. Entonces, un servicio, bien porque llama repositorio, se queda en datos, o bien porque calcule un valor, porque a veces cuando tú vas a pintar una tabla necesitas convertir esos datos que tienes en la tabla de columna, no sé qué, pues se puede hacer en la página, pero es un servicio que genera tablas de usuarios, tablas de lo que sea, o la tercera opción que o tiene lógica de negocio de front es cualquier cosa que guíe al usuario hacia lo que tiene que hacer. Pues al final las aplicaciones de front serían campos de texto rápido con números y le daríamos a queremos que el usuario, si tiene una suscripción, no puede ver esto, no puede ver lo otro, o no le aparece esto, o aquí, o incluso a un icon diferente. Pero, o sea, al final, de hecho ahora estaba pensando y digo, porque lo he aplicado como en dos proyectos, uno un poco más light y otro un poco más en serio. El que aplica más serio me gusta mucho menos que el que aplique más light porque te hace el primero y además, esto aquí, caso de uso, no sé qué, se manda sin uso. Sobra. Tal como yo lo he planteado, los casos de uso no valen nada, no valen nada, no sirven, es un paso de más que estoy haciendo para que puedan mucho que cortarme. Que creo que muchas veces tiene el peligro de modularizarlo tanto. Hay gente que se flipa un poco con esto y modulariza tanto y dice, ay, hijo mío, si esto antes me costaba cambiar la línea, antes de cambiar 5 archivos, hacer lo mismo. Pero claro, no, es que esto es la capa, no sé qué, esto es la capa, no sé qué. Entonces, hay que mantener un poco, no hay que ir con mucho cuidado. También por eso, porque como mismo, lleva de documentación, porque todo está pensado desde los backend, que es el front es un tail de implementación, como que se hace solo, pues... Yo, para mí, o sea, para mí hay algo que me ayuda bastante, que es leyendo sobre arquitecturas limpias, sobre todo para preparar este debate, para pasar todo lo que había un punto que hacía MVVM y te decía el view model también se llaman data transfer objects. En TypeScript existen los data transfer objects, los utiliza Nest para poder gestionar las entidades que va a lanzar justo para sacar desde API. Vale. Existe algo llamado contract testing. Básicamente el contract testing lo que haces es los DTOs de front los genera back, junto con todo el testeo para asegurarse de que esos DTOs sean correctos. ¿Qué pasa? Cambias algo en back, se regeneran, se jode front y les da al front. ¿Vale? Entonces, tienes ahí test que te están diciendo, acabamos de hacer cambios, necesitas cambiar esto, adaptarlo para que esto siga funcionando. ¿Vale? Para mí los DTOs son la entrada desde API. ¿Vale?
¿qué es para mí el modelo? Porque obviamente, ¿qué es la entidad? ¿Qué es el dominio V? Para mí son los JSONs que pinto en front, ¿vale? Porque la representación de usuario que yo tengo en front es diferente de la que hay en back, ¿vale? Precisamente por lo que decíamos de que hay determinadas cosas que back no va a tener porque se generan en sus casos de uso y me las envía a front, pero yo en front las necesito, ¿vale? Incluso hay cosas añadidas que a lo mejor no son ni del propio dominio del problema, porque yo puedo tener feature flags también en front, ¿vale? Y puede ser que no afecte para nada al back, el back se queda completamente igual, pero yo he cambiado el tema de base y para ver la nueva visualización necesito una feature flag que eso ha de estar asociado al usuario de alguna manera. Se ha asociado o no se ha asociado, además. Ese usuario de dominio en principio no lo necesita. Luego eso es un campo que yo tendré en alguna otra parte para ver cómo gestionarlo y que se añadirá a ese usuario que yo estoy tratando. ¿Vale? La parte de lógica de negocio a nivel de front es un poco la que estoy ahí a ver cómo lo hago. ¿Vale? Por poner un ejemplo, en la parte de CRUDs, yo lo que hago es implemento una máquina de estados para gestionar todo lo que es los formularios de creación y edición de datos. Y eso me permite, una vez tengo esta máquina de estados hecha, para mí es muy sencillo definir el estado y tener un formulario multipágina con ramificaciones si hace falta para gestionar toda la lógica de voy a dar de alta a esta entidad concreta. Me da igual si es un usuario, como si es un contrato, como si es una entrada, como si es un lo que sea. ¿Vale? Porque esa base ya la tengo hecha. Pero claro, esa máquina de estados no es lógica de negocio, porque es independiente. Todos los negocios se pueden basar en una máquina de estados. Pues yo eso, por ejemplo, lo tengo en una librería de utilidades. De hecho, fue el mes pasado Monorepos. Monorepos, nosotros dos utilizamos TurboRepo, en su empresa y en la mía, pero existe NX y NX sí que tiene literatura sobre lo que son arquitecturas limpias y cómo influye, por ejemplo, en front. No es específico de front, pero por lo menos habla en global. NX está muy pensado para hacer proyectos full TypeScript, con su backend y su frontend. Y las cosas que te habla son de los tipos de paquetes o librerías que puedes tener. Puedes tener las de features, que es donde tendríamos los casos de uso, la lógica de negocio específica. Puedes tener de utilidades, que son utilidades para utilizar, de acceso a datos, y creo que había una más, porque las de UI están dentro de features. Creo que había un tipo más. Y además una de las cosas que tiene NX implementadas son reglas para ESLint que fuerzan dependencias. Es decir, si yo en NX digo esto es una librería de utilidades, no puedo importar desde esa librería una de acceso a datos, porque las de utilidades son las que se importan, no importan otras librerías que no sean de utilidades, precisamente para mantener esa separación de responsabilidades. Una utilidad resuelve un problemita concreto, no me resuelve una página de front. ¿Vale? Entonces, con cosas así, que además se pueden aplicar a otros monorepos, a otros tipos de linters y demás, podemos establecer ese tipo de reglas. Pero ya digo que es complicado. ¿Vale? ¿Alguien más? No, pero por ejemplo, en el caso que has dicho, en Angular, por ejemplo, una libre, o sea, las libraries, ¿tú dónde las situarías? ¿En qué etapa? Porque yo, por ejemplo, en tres etapas, si tenemos dominio, datos y presentación, cada uno dónde iría. Es que nosotros, o sea, digo nosotros porque trabajamos todos. Estamos ahora intentando, por daros un poquito de contexto, implementar todo el tema de arquitectura dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, no hemos intentado equiparar la hexagonal porque eso lo dejamos para abajo, pero nos quedamos con Clean Architecture, el librito de vamos. Entonces, dividimos en tres, ponemos data, dominio y presentación, que sería la de uno, ¿vale? Utils
es una línea gris donde nosotros lo hemos sacado fuera, pero realmente todo debería tener su implementación en una capa concreta. Lo único que sacamos son las entidades porque ya lo utilizas en todas las capas por igual, ¿vale? Pero creo que lo planteamos un poquito distinto, porque al final nosotros tenemos planteamos un scaffolding donde la parte de datos es todo lo de acceso con el DTO, con el repositorio, un data source, dependiendo si es API o local. Luego la parte del dominio serían todos los casos de uso. No tiene por qué ser tanto, es lógica de negocio, pero cualquier cálculo, cualquier cosa que te haga falta también lo meterías ahí. Al final es como el core de la aplicación. Y luego en la presentación, con lo que planteabas antes, lo más general posible. O sea, solo pinta y colorea y el ordenador que te va cogiendo las cosas que necesita, pero ya está, nada más. Así lo saco. No tengo respuesta, ya digo, es un debate abierto en principio por eso. Si alguien la tiene, que la vea. Yo estoy un poco, ya estamos a favor de la arquitectura. Yo, por ejemplo, estoy más acostumbrado a la arquitectura básica de Angular, que no sé si sea el estándar, pero es lo que todo el mundo está acostumbrado a pero es un proyecto. Y veo como sobre código, como que veo como que en una aplicación de 300 archivos pasará a 700. Y no sé si eso va a aportar tanto valor. Porque sí que nos va a permitir cambiar piezas, pero me da miedo que se vaya de madre. Estamos haciendo la balanza porque yo soy más nazi con la arquitectura porque me gusta mucho la separación, porque yo vengo de nativo y en nativo sí que estaba muy acostumbrado a hacerlo todo separadito y con sus capas. Entonces sí que veo el aporte de tener todo muy... Sí que tiene muchos archivos, pero sabes de sobra qué hace cada cosa. Y eso a mí me gusta, pero sí que es cierto que el balance entre tener un archivito que sabes de sobra lo que hace, tengo 130 millones de archivos, esto es ingobernable porque tenemos una aplicación enorme que lleva gestión de programación. Vale, os voy a devolver la pregunta. Habéis dicho, ¿dónde meteríais la carpeta de utils? O si se fuera una carpeta tal, ¿vale? Para vosotros, la carpeta, lo de módulos, ¿qué es? Podría ser una carpeta de utilidad. Vale. Entonces, o sea, tú vas a tener siempre librerías externas, no de módulos es eso, todas las librerías externas en el mismo sitio, y es ingobernable, por eso aparece Deno, que algún día llegará a resolvernos los problemas del Node. Es decir, ese problema lo vais a tener. No vais a tener una solución que sea de... De hecho, la arquitectura limpia, entre comillas, que uso yo, es diferente de la de Manu, pero es que es diferente de la de mi compañero de equipo en la misma empresa y tenemos choques sobre cómo ha de ser, que podéis, y él los ha vivido. Pues sí, me fue. Él los ha vivido, ¿vale? ¿Vale? O sea, no es que nos llevemos mal ni nada, ¿vale? Pero son debates... Es un problema muy grande. Sí. ¿Vale? Entonces, Está haciendo un dolor. para mí es una cuestión más de que en qué punto os encontréis cómodos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en proyectos de React, existe React con TypeScript sobre todo, existe la indexificación, que es todo en carpetitas, cada carpetita tiene su index.ts, que lo único que hace es importar lo principal y exportarlo otra vez, ¿vale? Y de repente tienes 400.000 index.ts que lo único que hace es eso, y esto para qué me sirve, ¿vale? Tiene su sentido porque suele ser la entrada de módulo. Tú modularizas, solo coges lo que hay ahí y entonces, por ejemplo, ocultas lo que puedes ocultar, archivos de test, archivos que no están aportando nada realmente fuera del módulo, ¿vale? Pero con un index.ts te basta, no necesitas uno por cada carpeta, ¿vale? Hay gente que hace uno por cada carpeta, ¿de acuerdo? Yo en todo lo que puedo modularizar lo indico añadiendo el index.ts, pero tengo carpetas que no lo tienen, ¿vale? Porque no tiene sentido. Pero es un punto difícil de hasta dónde lo llevo. Tiene que ser algo cómodo, ¿vale? No puede ser pasamos de 300 a 700 archivos, los otros 400 son index.ts casi seguro, pero es que a lo mejor sí que tiene sentido tener 450 archivos en vez de 300, ¿vale? Para
Para mí es, al final, no cuántos archivos tengo, sino cuántos puntos de modificación tengo. ¿Vale? Yo justo ahora le estaba echando a Manu, estoy con generadores de código. Me hago CRUDs en menos de media hora, CRUDs complejos, de estos de su formulario multipágina, con sus ramificaciones, ¿vale? Media horita. No me lo hace todo, me hace la brocha gorda, pero una de las cosas que tengo en cuenta es que una vez me he hecho la brocha gorda, yo tengo 3 archivos, me genera 50 de media. Toco 3, modifico 3, todo perfecto. Me da igual tener 50, si yo tengo que tocar 3. Vale. Ahora, si tuviera que tocar las 50, si cada vez que hago una modificación tengo que ir a los 50, pero tengo que hacerla. Vale. Entonces, para mí la arquitectura limpia va más por ahí. Por el, si tengo que tocar algo, en qué puntos tengo que tocarlo, tener claro o intentar tener claro en qué puntos tengo que hacerlo y que no tenga que estar haciendo un seguimiento de dónde van las cosas. Entonces, cosas como la que ha comentado el compañero, que has comentado tú, la vista tiene que ser tonta. Porque una vista tonta quiere decir que hay un padre que es listo. ¿Dónde voy a tocar las cosas? Coño, en el listo, tonto no va a hacer nada. Vale. Lo mismo decía del DTO y el contact testing. Yo tengo un DTO generado por back, eso me vendrá de back. Si no es lo que yo necesito, meto ahí un adaptador, un mapeador, que me genera la entidad que yo necesito. ¿Dónde de tocar? En el DTO no puedo, tocaré el mapeador y tocaré la entidad. Esos son los 3 puntos que toco yo. El padre listo, el mapeador y la entidad interna del front. Y todo lo demás cae en su sitio. Entonces, de momento eso me facilita bastante el trabajo para lo que son proyectos más, pues eso, tipos dashboard y cosas del estilo. O sea, un CRUD con un poco más. A lo mejor tengo que hacer un videojuego con OpenGL para interfaz web y me puedo cagar un poco encima. ¿Vale? Pero más o menos de ahí, por ahí me va sintiendo cómodo. ¿Vale? ¿Alguien más? Un comentario lo que has dicho cuando es útil, para mí es que le esté cómodo. O sea, porque esto es una cosa muy bonita y yo he perdido muchísimo tiempo discutiendo estupideces, ¿vale? Eso es así. En plan, esto va en dominio, va en aplicación. Y eso son cosas que para mí no tienen valor ninguno. La cuestión es, cuando tú vas a buscar algo, sabes encontrarlo rápido. Y si la respuesta es sí, es que la estructura está bien. Cuando la respuesta es no, es que la estructura que hay no es suficientemente ágil, ¿no? Entonces, para mí el punto es, por ejemplo, cuánto tardas en detectar donde hay un problema. Si puedes cambiar la estructura para detectarlo antes, vas a mejor. Si tienes la sensación de que estás tardando más, vas a peor. Y eso también depende del equipo, que a lo mejor en tu caso no merece la pena hacerlo. El problema es, para nosotros por lo menos, cuando es cómodo. ¿Me explico? Claro. La arquitectura aquí, si te vas a lo más teórico posible, acabas entendiendo muy bien dónde están las cosas, aunque vaya cambiando entre equipos y sea muy grande, pues todo el mundo lo va a entender y acaba siendo muy cómodo, pero a la vez tienes que entenderlo. Y eso no es cómodo, porque no es la forma común de trabajar. Entonces, ¿dónde te quedas? Pues es que depende de la capacidad del equipo, también de las ganas que tenga, es que depende de las personas aquí. No, pero al final es una decisión que va a afectar a la empresa durante mucho tiempo. Sí. ¿Sabes? Porque si todos los proyectos van a tener la misma base, ¿sabes? Si hay que Claro, aceptar. sí, Pues es hay que aceptar, sí, sí, No hay preferencias porque si buscas por internet, entre la arquitectura hay un poco más. y de Angular no tiene nada que ver. Angular no tiene dependencias tan peculiares, no tiene nada que ver con la arquitectura lineal o de Vue. Entonces, yo para mí ese es el problema, que no veo así como el back sí que lo tiene más o menos definido en el front, cada uno va por su lado. Y además si miras los artículos de Medium o algunos que hay por ahí, cada uno lo hace de una forma diferente. Porque sí que creo que está más centrada ahora. Por ejemplo, con back también es bastante debatible. Cuando estuvimos con la hexagonal y todo eso fue dolor. En cambio, con front sí que es cierto que antes, quizás hace un año o así, había menos, pero ahora sí que he visto, a ver, nada de libro que diga siempre es igual, pero por lo menos la estructura general, capitals y eso, ya empieza a tirar camino. Vas a encontrar una fuente autoritativa, Ya, ya. ¿vale? Que digas,
si quieres hacer TDD y vas a hacerlo en el backend, vas a librar así. Punto com. Que es un coñazo de libro, ¿vale? Pero te la lees y se supone que sabes hacer TDD y si no tengo que hacer otro trabajo. Les robo mucho, pero mucho peor que nadie. Pero no hay. No hay un señor que se ha dicho, venga, hacer esto, tal, que da charlas, que vive de eso, básicamente. No tenemos eso. Alguien que ya haya probado la cosa por nosotros, ¿vale? Y que diga, yo hice, al principio volví a poner carpetas. No hagas así, haz cosa tal. Y que te dé una guía. Que luego, y otra cosa que sabes que es antes, que creo que muchas veces, y hablando con el tema del DDD, intentamos abstraer mucho las cosas y al final DDD es domain design. Y creo que es difícil a veces hacer arquitectura genérica para todo. Al final tienes que ir a, vale, ya hacemos ingeniería de coches, hacemos paneles de coches. Seguramente esa arquitectura va a ser diferente, aunque tenga similaridades, va a ser diferente a, no sé, reserva de coworking. ¿Vale? Eso, que cuesta uno, que hay como esa tensión de la arquitectura, todo súper bien, todo súper guay, súper genérico, que nos vale para todo, pero luego la literatura que tienes te lleva más hacia una cosa más concreta, un poco tan concreta, pero al final, y eso que dices antes, es que muchas veces depende mucho del equipo y depende de y como muchos programadores no les gusta, lo que les gusta es este archivo de aquí, esta función se llama así, esta función se llama allá, se deja muy de lado. Sabemos el chiste, no te preocupes. Historia Vietnam. Exacto. Se deja de lado una parte, por ejemplo, que a mí me gusta más cuando me parece que es más importante el building design que la arquitectura en internet. Hay un poco de overlap ahí y tal, no sé, pero bueno, ¿no? Una cosa del building design que es diseño, ¿vale? Es importante y diferencian diferentes tipos de patrones. Los patrones estratégicos y los prácticos. El práctico es pues, una cosa moral, un idea, un complicado, lo que sea. Y uno de los estratégicos es el lenguaje mismo. ¿Vale? Muchas veces pasa que cada uno llama las cosas de una manera. Y entonces, esos son los motivos por los cuales la gente no encuentra las cosas, no vas a cambiar esto, porque lo que en sitio se llamaba reserva, entonces se llama alquiler, entonces se llama no sé qué, y tienes que en el backend se llama de dos maneras y en el front de tres. Claro. Y esa parte, como no es de código, es como que a la gente le cuesta más. Sí. Pero porque generalmente quien se carga esa parte no es gente de código. No sé, No, te lo digo porque tengo un caso en la empresa en la que la misma entidad, según determinadas circunstancias, es una incidencia o solo es una alerta. Y hay un debate a nivel nacional de los grandes expertos de la materia de tal de cual que no se ponen de acuerdo. ¿Sabes? Entonces, hay muchas cosas de esas. Luego, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con Next.js. Con Next.js, ¿sabes cuál es la arquitectura limpia que hay? Es imposible. Es imposible tener arquitectura limpia con Next.js. ¿Por qué? Porque todas las páginas que se vayan a ver y vayan a tener ruta cuelgan de una carpeta. Pero no puedes colgar de esa carpeta la lógica de negocio, con lo cual ya tienes separado eso y además metiéndote un acoplamiento porque las rutas tienen que conocer la lógica de negocio cuando no debería ser así. Pero es que para llamar a la API interna de Next.js para conseguir ofuscación tenemos lo mismo, tenemos otra carpeta concreta donde has de meter las cosas que no puedes colgar ahí la lógica de negocio porque si no, con lo cual yo en Next tengo 3 carpetas principales. La de app, que es de donde cuelga la página principal, la de features, que es de donde cuelgan los casos de uso de la lógica de negocio y también pues en la parte de dominio y demás, y lo tengo ahí súper modularizado, y la parte de pages/API, que es de donde me cuelgan todas las rutas internas que utilizan Next.js. ¿Vale? ¿A qué viene esto? A que, nos guste o no, front funciona diferente a back. ¿Vale?
Y en front entra en cuenta cosas como usabilidad. ¿Dónde meto yo las microinteracciones? ¿Es presentación pura? ¿Tiene que ver con lógica de negocio? Porque al final se utiliza también para temas de gamificación, de ver cómo influye en el usuario, que le da un botoncito A en vez del botoncito B. ¿Vale? Entonces, por eso digo, es un tema complejo, es un tema, no sé si habrá alguna vez tendremos el libro rojo y el libro azul y elige uno de los dos que vas a poder hacerlo, o si al final es más una cuestión de estamos bailando con el usuario y el usuario te puede pisar el pie, ¿vale? De hecho, el mayor problema en front es el PEPCAR, o sea, el problem exists between keyword and server, ¿vale? Ya está. Entonces, en el momento que tenemos algo que ya no es código, que nos está influyendo tanto, no sé hasta qué punto podemos tener una respuesta clara a esto, ¿vale? Pero sí que es interesante el cómo lo estáis haciendo vosotros, porque yo tengo un mismo problema. ¿Vale? Yo tengo un caso concreto, no sé cómo lo resolveríais, porque es una de las cosas que me complicadas, son las validaciones, ¿no? En plan, tienes un formulario, vale, ¿y dónde va? Y tienes que verificar que es un email, porque el usuario no te lo... Pero si te equivocas, tienes que salir con el cuadrito rojo diciendo el usuario, has metido mal el mail. Pues para mí son de esas cosas que, claro, si lo hago aparte, es un infierno, porque tengo que estar generando una entidad aparte que haga validaciones, que me devuelva unos resultados y los parse los resultados dentro de la página para hacerlo. Pero si lo hago en un momento, porque a lo mejor es una expresión regular o alguna chorrada que en un segundo lo haces. Entonces, como eso me ha pasado muchas veces, de decir, vale, me puedo hacer lo otro, que es más arquitectura limpia, ¿no? Pero la complejidad que está metiendo no sé si merece la pena en estos casos. Pero es muy fácil que esté ahí. Correcto. Yo lo tengo así. Tenemos un validador. Lo digo, al principio era una función, luego lo pasé de una clase, y ahora es una clase que era de una clase base y clase de incremento de interfaz. Vale. Creo que no vuelvo. Pero lo que hace es que devuelve. Lo que devuelve es un validation result, ¿vale? Entonces devuelve errores, al final devuelve un objeto que tiene una de errores que son para el programador y otra que son mensajes, ¿vale? Las veces que nosotros están traducidas, lo que tenemos es una clase, un mensaje que es password no matching, no sé, ¿vale? O require o tal, ¿vale? Luego todos esos mensajitos de require tal y tal, al final son los mismos siempre, ¿vale? Porque casi siempre es requerido, de igual. Sí que es verdad que cuando haces una clase de esas, pues, vale, ¿cuántos campos tengo? 8. Y muchos son todos requeridos, tal, que se puede hacer algo para automatizar. Es una cosa que se hace muchas veces una vez, ¿vale? Sí, ese formulario se cambia, ¿no? Pero registro de usuario. El registro de usuario tiene nombre, apellido, tal, email, bla. Se cambia, pues ahora tenemos que se pueda validar también por otro método, que se te pone un check para tal. Pero una vez lo tienes, al guardar el usuario, al guardar en el formulario, hace la validación y devuelve ese validation result, ¿vale? Y luego a la vista pinta de una función que lo que dice, vale, coge un validation result con una clave, que la clave es la del nombre que tiene ese input o lo que sea, y te pinta ese mensaje. Y eso es eso. Yo sé que si yo testeo validador, ¿vale? Lo voy a dar el formulario. Porque al final el formulario no lo haces tú, después no te hace, y eso ya hace el navegador. Como mucho que lo que testear que funciona bien el botón de darle a acordar que efectivamente llama a la función guardar. Si a mí me pasa, ya no es por validadores, por ejemplo, el campo requerido, ¿no? El campo requerido tengo que ponerlo en el HTML de alguna forma el asterisco, ¿no? Y tengo que ponerlo en la lógica del validador. Y si por lo que sea me equivoco al ponerlo en uno y no ponerlo en otro, porque al final son cosas separadas, sí, pues se queda inconsistente la visualización con lo que hay. Y es como que, claro, lo tengo separado, que es muy bonito, pero cuando lo tengo junto, probablemente si como los dos requires está uno encima del otro, por decirlo así, pues
lo veo de la otra forma, es como que a lo mejor se me olvida. Y no tengo una forma fácil de hacerlo. Y por eso muchas veces lo pongo junto, porque sé que no lo puedo testear. Lo de testearlo es verdad que es muy bien. Eso es así. Pero sé que esto está junto y no tengo que estar preocupando de mirar dos cosas. No me toca acordar. También hay cosas que es cuestión de disciplina. Cuestión de, sobre todo si todo un proyecto está igual, ¿vale? Esto no se lo va a hacer, ¿vale? Esto no va a dar. Muy validar, ¿qué es esto? Mira, vale. Bueno, guardar como, ¿vale? Me hago mi nuevo formulario y tal, hago esta de aquí, esta de allá, sin que Es justo estas cosas también da igual, son detallitos. O sea, si tienes un despliegue rápido y te das cuenta en el momento, lo cambias. ¿Sabes? Son esas cosas que antes tiene una función. Tema clases, clase, porque tienes una base que ya te permite, ¿vale? Eso tiene que devolver, como bien capaz, de devolverme eso y un método que ya tiene que implementar para abajo, tienes que sobreescribir, tal. Y eso también, aunque es un poco de boilerplate, también te da estructura. Tú lo ves y dices, vale, pues esto está aquí, y vale, lo he hecho yo para que tiene sentido, vale, pues entiendo que cuando cada intentar entender que tiene sentido, vale, pues hay que implementar un validator, que tal. Así es como Yo, por ejemplo, estoy en el lado contrario. Yo utilizo una librería, una utilidad. Estoy utilizando ahora mismo Juke, pero también he visto ejemplos con Zod. Y con Zod puedes hacer el mismo validador que has hecho tú, pero lo había hecho. sí, ¿Vale? yo lo que sé es que a mis validadores utilizar esa librería para hacer las validaciones simples, porque tiene más. No tiene validaciones tan complejas, porque hay validaciones que sea un mail, pero que tenga no sé cuántos caracteres y tal, porque tiene validaciones muy guapas hechas. Pero en nuestro caso no hemos llegado a ser esa complejidad, pero con esa forma podría cambiar la parte de Yo es que ya te digo, yo prácticamente genero los cruz los estoy generando casi enteros desde el generador, ¿vale? Y utilizo Juke precisamente para las validaciones, sobre todo porque, al menos por cómo son mis usuarios, Manu los conoce, yo los hago todo muy pasito a pasito, o sea, yo no tengo un formulario grande, yo tengo formularios de 1 o 2 campos, ¿sabes? Y porque no me dejan ir a un typeform, ¿vale? Porque si no iría a un typeform, porque es que se me pierde, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es cada paso de formulario es un formulario en sí mismo, ¿vale? Me envía al padre los datos y el padre ya lo va gestionando todo. Entonces, yo en cada paso de formulario tengo su validador con Juke, de los campos específicos del formulario, y como el formulario lo hago con Formic ya se encarga de cojo esto en Juke y ya sé, si me da error, lo pinto en rojo, si no me da error, lo pinto en verde, si tal, no sé qué. Entonces es como, esa lógica ya se ha encargado. ¿Vale? Simplemente por el hecho de no me tengo que preocupar yo de ello. a veces con estas cosas esa gente tiene mucha afición a abstracción, ¿vale? Y a generar cosas que esta función le pasa ese filtro, pones en los campos y te genera un formulario. Pues vale, guay. ¿Qué pasa si ahora quiero un formulario en negrito? Y claro, muchas veces es fácil que acabes en esa trampa y decir, chico, ¿qué te cuesta hacer el formulario HTML, hijo mío? Entonces, hay que tener cuidado, pues. No, o sea, para mí la cuestión es, a mí me puedes pedir un retablo rococó, pero yo me voy a ir al IKEA a comprar las piezas de la base, ¿vale? O sea, para mí el generador es eso. Voy al IKEA, compro las piezas de la base y luego ya iré. Claro, porque lo puedes tocar. Pero nosotros tenemos un componente en una cosa que genera una cosa. El que le hizo estaba súper orgulloso. Claro, porque cualquiera que se metía decía, ¿qué acabas haciendo? Pues quitando ese componente, haciendo ifs, y no, ahora paso otro prop para que se me ha hecho para no sé qué, y eso es como, ¿vale? Cuando dices, chico, haz 3 HTML y ya está. O sea, haciéndolo me parece mejor idea, porque luego al final se te cae el código que tú quieres y de los que no lo he entendido.
de líneas y ya te hace. Bueno, al final acabas haciendo más trabajo porque haces funciones que acaban siendo súper complejas. Claro, Porque se piensa con un caso de uso muy concreto y cuando empiezas a meter más cosas, después de cogerlo. porque al final el tiempo no se ahorra, se lo pasas ahora. Sí. Tú te ahorraste el tiempo en ese momento, se la pasas al siguiente que ha venido a modificar lo que te habías hecho. Con intereses, a ver. Sí. Y a veces ni te ahorras el tiempo, ni se ahorra el tiempo a la primera persona, porque para llegar ahí hasta te cobran más de lo que podían estar. En mi experiencia, vamos. Y está el orgullo de Exacto. "Oh, esto como mola, y dices, de verdad me falta esto. Esto es súper guay. No, pues al final parece que para frontend también necesitaremos arquitecturas limpias. A ver, hace falta, Vale, sí, porque yo, por ejemplo, estoy en una empresa que cuando, o sea, que los 8 meses, pero porque es que cada proyecto, encima usaba antiguos en el front, cada proyecto era completamente diferente. Era una puta locura, ¿eh? O sea, es que no tenían nada que ver. O sea, cada proyecto tenía una estructura completamente diferente. Era imposible estar cambiando, o sea, porque era una empresa que mi equipo llevaba 5 o 6 proyectos. Pues cuando cambiaba de uno a otro es que no tenía nada que ver. Y, o sea, que hay que tener una arquitectura, sí. Aunque sea lo que pasa es que tenemos que definir cuál es. Y cada persona o cada empresa definirá una, ese es el problema. Pero mínimo una empresa sí que tiene que tenerla definida. O sea, no puede ser que una empresa tenga 8 proyectos y los 8 proyectos sean completamente diferentes. O sea, eso es la anarquía total. O sea, para mí eso es súper incómodo para trabajar. Porque al final lo que has dicho es una pérdida de tiempo. O sea, porque tienes que estar perdiendo tiempo en el contexto de cada aplicación. Nosotros, por ejemplo, en el mes pasado que fue Monorepos resuelve ese tipo de problemas, ¿vale? Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en un lado vamos a usar Monorepo para todo. Google, 98% de su código es Monorepo. Un solo repo. 98, y estamos hablando de millones de líneas de código, ¿vale? Mango Inditex. El back son repos separados por dominios de aplicación de la tienda. Pues el que tiene que mostrar el catálogo es un dominio, el que tiene que gestionar la compra es otro, el que tiene no sé qué es otro. Y front es un monorepo. Tiene sentido porque toda la web se ha de ver igual, con lo cual tiene sentido que abstraigas toda la librería de componentes de la web para que si haces un cambio se traslade a todas las partes de la web, determinadas utilidades, pero que luego tengas tus aplicaciones dentro del monorepo de cosas específicas donde ya tengas el dominio específico de esa parte, pero que hay cosas que son transversales y que en el monorepo tienen más sentido, ¿vale? Luego, por ejemplo, la mía utilizamos monorepo pero por proyectos. Metemos el back y el front dentro del mismo monorepo, gestionamos todo en local con Docker Compose. Ahora estamos gestionando en producción con Kubernetes, ya nos están poniendo Kubernetes. ¿Cuánto llevábamos pidiéndolo? ¿Año y medio? Vale, pues Kubernetes. Y te facilita mucho las cosas en otro sentido, ¿vale? La arquitectura tiene que ser... Tenemos arquitectura estándar de monorepo, ¿vale? Nosotros somos 9, 8, 7. Mañana 7. Si es que la gente se nos va yendo. El primero que se nos fue lo han contratado de CTO en otra empresa. El que se nos va ahora lo van a contratar de director de equipo de Java especializado en no sé cuántas cosas. Y en mi empresa pues son serios. ¿Sabes? Ya veremos. El caso. Nosotros tenemos esa estructura, ¿vale? Entonces, y al final lo que hacemos es, tenemos la carpetita de apps y dentro de la carpetita de apps cada una de las aplicaciones del proyecto. El backend es una aplicación, el frontend es otra. Si tuviéramos un frontend compatible, ponte que utilizáramos React Native, igual que estamos utilizando Next.js para web, React Native para móvil, lo tendríamos ahí. Como utilizamos Flutter y tiene otras características ya bastante más diferentes, tiene repo aparte. ¿Vale? Y luego tenemos la carpetita de packages, que es la que nos da TurboRepo, igual que NX es libraries, y ahí tenemos nuestras librerías de utilidades, nuestras librerías de componentes, nuestras librerías de acceso a datos específicas, y desde ahí llamamos desde las distintas aplicaciones. Y así mantenemos una arquitectura limpia. Pero claro, estamos hablando de una arquitectura full stack, limpia.
Cuando nos metemos en la aplicación concreta, lo que os he dicho de Next.js, pues Next.js, olvídate de arquitectura limpia. Porque te lo está metiendo y dice, o lo haces así o te jodes. Y ya, pero es que me estás metiendo acoplamiento. Ya, pero es fácil para la gente. Es lo que hay. ¿Vale? No, tiene su punto, pues igual que WordPress tiene su punto. Yo no utilizaría WordPress. ¿Me explico? Entonces, al final el elegir estas cosas tienen mucho que ver con eso. Monorepo nos resuelve ese problema, sobre todo porque hay librerías que no se van a quedar descolgadas. A mí en un monorepo de front no se me va a quedar descolgada la librería de componentes visuales, porque cualquier proyecto que esté tocando va a tocar esa librería. Si toco esa librería desde uno, me va a afectar al resto. Es decir, tengo una visualización para el mantenimiento de librerías que de normal se quedarían colgadas, que no la tengo de otra manera. Y eso me facilita una arquitectura limpia. Porque quiere decir que yo cojo todos los componentes de presentación, los meto en la librería y los importo desde el resto de aplicaciones. Y cualquiera que toque y joda eso, estoy jodiendo a todos y me están reclamando que lo corrija. ¿Vale? Y eso entra en lo que es una arquitectura limpia. Pero obviamente no es la misma tipo de arquitectura limpia que tengo un dominio muy bien definido con sus casos de uso, con su tal, con su... Porque esa parte queda relegada al front, al back. Lo queramos o no, el front es consumo de APIs prácticamente. Lo que son casos de uso, lo que estábamos hablando, cuáles son las historias de usuario de entro en la web, me encuentro un formulario y llego hasta un sitio donde tengo un botón de pagar. Todo lo que pasa en medio. No solo hay formulario, hay validaciones, hay interacciones, hay gamificaciones, hay un te has dejado el carrito a medias, vuelve y danos, y eso te ha llegado por correo. Y eso ya es más complejo porque es un caso de uso que empieza en front, le envía una notificación a back y back envía el correo. Y eso tiene que reflejarse en volver a front. ¿Vale? Entonces, recogiendo también lo del monorepo por proyecto, a mí para lo que me sirve es, me centro en tener una arquitectura limpia en el proyecto en sí. Y el front es esa parte de frameworks, de drivers, de usuario, igual que tengo un framework de drivers de me conecto a un MySQL o me conecto a un OpenSearch o me conecto a un lo que sea, que es esa capa que no estábamos viendo en la arquitectura hexagonal porque esto está fuera. ¿Vale? Y con eso más o menos me puedo entender de cómo hacerlo limpio. Porque el cómo lo estoy estructurando a nivel de back, de front, cómo se lo estoy trasladando, me va influyendo. ¿Vale? Y entonces puedo tener una carpeta de utilidades con todas las utilidades. Comentando sí que me da sí que tiene más sentido cuando no veo más nada. ¿Pero por qué? Porque tu carpeta de utilidades en un monorepo está la carpeta de packages que cuando se compila en un turborepo o en un NX, lo que te está haciendo es generarte paquetes de Node que luego van al Node Modules. Por eso te decía, ¿qué es el Node Modules para ti? Para mí es la carpeta de utilidades al final. Con esta estructura se ve mucho más claro. ¿Es una utilidad? No lo voy a tener una utilidad en la aplicación web. No, lo saco a packages y la importo como utilidad. Igual que importo Remix o igual que importo React o igual que importo la que toque. Y más o menos con eso, o sea, todo lo que digo al final es particular mío, ¿vale? O sea, no hay nada escrito en piedra. A mí me funciona y me siento cómodo. Me hace tener las cosas muy localizadas. Porque no tengo que ir, ¿dónde está la utilidad? Packages, utilidad. Toma por culo. No, pero yo solo había pensado más porque cuando tenemos una librería de NX, o sea, tenemos una repo de NX que es con 8 librerías y luego tenemos 3 o 4 aplicaciones de demo. Pero luego las aplicaciones las tenemos aisladas y beben de esas librerías. Claro. Pero no había pensado en, digamos, que las aplicaciones también fueran monorepos, por ejemplo, para las utilidades de negocio y cosas de esas. A lo mejor sería interesante para hacer una arquitectura limpia. ¿Puedes? Si no, yo lo veo complicado. En una sola aplicación vale la pena hacer la monorepo. O plantéatelo como si fueran microfrontends. ¿Vale? No necesitas llegar a que sean microfrontends. Pero si son cosas muy modulares, plantéate que pueda hacerlo.
A ver. pero no mínimos. ¿Eh? Sean, pero contextos. Vale. Entonces, Puedes hacer un contexto, en cada monorepo, cada repo que sea un contexto. Contexto facturación, contexto fidelización, contexto... Al final, de cada cosa, pero... para mí al final, una cosa que está clara de qué es lo que es cómodo es qué es lo que te va a ahorrar más problemas cuando te enfrentas al UMTP, al usuario más tonto posible. ¿Vale? Y con usuario no me refiero al que entra en la web, me refiero al que le vas a dar el código para que lo modifique. ¿Vale? Porque vas a tener un becario recién salido de carrera que sabe muchísimo de lo que ha aprendido y te va a tocar el código y vas a decir, hijo mío, para tocar así el parchís, por favor. No, Vale. igual para cambiarte un color te tumba la aplicación entera. Vale. Entonces, si se lo tienes que explicar al recién salido de la carrera para que sea útil, o por lo menos no contraútil, eso es lo que al final te va a dar comodidad. ¿Vale? Porque tú vas a tocar el código que sea. Te costará un poco más, pero tú lo vas a tocar. Pero el que viene detrás de ti, el que lo tiene que heredar y tal, ese es el que va a tener problemas. Es lo que han dicho por aquí los compañeros. Lo estás haciendo súper perfecto, tan así, vale, voy a hacer una modificación. 2 años después. Vale. Y seguimos sin decir cómo es una arquitectura limpia en front. Esto me encanta. Y no lo No, utilizamos. sí, saberlo, No, ya lo sé. Nosotros para los paquetes estos lo que hacemos es que tenemos un estilo de NT, Siempre. los Nexus, de ahí importamos desde ahí. Y hay componentes nuestra, aunque no todas las aplicaciones porque estamos todavía trabajando en ellas, pero el 80% del 95% de la aplicación de la parte del frontend tiene ya nuestra de componentes y eso no lo toca cualquiera. Ahora mismo somos 3 porque oye, que no va el secretario de fecha cuando le das para atrás. O sea, que la librería y luego también actualizar la librería y ya está. Yo ahí, por ejemplo, tengo sentimientos encontrados. Porque si tienes un equipo responsable, tienes un registry aparte, en vez de tener la carpeta de packages, donde tienes un registry, y la cosa funciona. Pero a poco que el equipo sea un poco caótico, suele ser lo primero que se olvida a la gente. No, nosotros podemos le llamamos bien. La gente que toca, hasta hace poco había componentes que tocaban solo uno. Y ahora somos 3. Pues no es, la gente no se puede poner ahí, pero a mí me hace falta un botón rojo. No, lo digo justo por lo contrario. Lo tenemos aquí y alguien tiene que hacerse responsable, pero el alguien no tiene nombre de apellidos. Todos son responsables, pero no hay nadie responsable. En un monorepo lo eres. Por eso en general me molan más los monorepos, sobre todo cuando tengo que trabajar con juniors. Porque todo soy responsable de esto. Y puedo hacer un git blame y saber quién la ha cagado. ¿Vale? Con el registry, si yo soy responsable, yo soy responsable. Pero como no sea yo... En nuestro caso sí que hay una burocracia y estructura para eso, pero sí que no me parece mal la solución del monorepo está bien, pues es muy clara. A ver, yo soy muy partidario, ¿vale? Manu, por ejemplo, no. Manu utiliza monorepos, los utiliza de otra manera. Es otro debate que tuvimos el mes pasado que también fue interesante. Entonces, volviendo al tema de arquitecturas limpias. ¿Algo más así que queráis añadir? ¿Algo que digáis, ostras, pues esto cómo lo haría yo, cómo lo dejaría de hacer? Yo tengo una duda, ¿Vale? pero no tengo ni idea. O sea, ¿se pueden mezclar? Porque yo solo uso React, ¿vale? Entonces, ¿se pueden mezclar React, Angular en una misma web y funcionar los componentes? Sí. Sí, esto voy a... Es que lo pienso, porque
tal como está pensado no el backend, ¿no? El backend te dice, tú se supone que te lo has hecho bien y tienes una base de datos Postgres, si tú quieres cambiar a poner un Mongo, pues no te tienes que reimplementar la parte esta. Pues un poco por similitud, ¿no? Es decir, yo lo he hecho con React la parte visual, pero el día de mañana yo la quiero cambiar, que eso no va a pasar nunca, pero un poco por la misma idea, ¿no? La quiero cambiar a Angular. Pero yo creo que no. No, se puede, o sea, es un poco el concepto de arquitectura limpia. Angular no sé, pero hay un framework que se llama Astro, el cual su principal valor es ser el framework de todas las librerías de frontend. Tú puedes crearte una página web de HTML puro, con JavaScript puro, vanilla, con React, Vue, Svelte, Angular, como ya un framework, ya lo sé, seguramente no se pueda porque Angular es muy especialito, tiene una arquitectura bastante rígida, pero tú puedes empezar, ese proyecto me ayuda mucho a escalar proyectos porque si tengo que empezar un proyecto y el único que tengo libre es el junior, perfecto, empieza con todo HTML, CSS y JavaScript, y vamos tirando. Cuando entra un poco más el middle, pues coges parte y empieza a cambiar React y vamos haciendo esa parte entre dos. Vamos adaptando un poco mucho más responsive, un poco más flexible. Pero además te permite combinar microfrontends de distintas tecnologías. Con Arch, justamente es un framework que me gusta mucho porque ha permitido un poco por replantear la arquitectura limpia, ya que para poder hacer que ese framework compile diferentes librerías, ha separado muy bien la capa de visualización con la de negocio, con las URLs, y te permite de forma bastante intuitiva entender el dónde tiene que cada cosa. No, vale, que aquí no puedo poner las rutas porque, claro, tengo una página en React y otra en HTML, entonces las rutas van en esa otra parte distinta. Entonces, eso ayuda a que los juniors, sin tener que explicarles qué es arquitectura limpia, lo entiendan, solo con la documentación de Astro. Que para mí es uno de los puntos más importantes de arquitectura limpia, que se entienda y con mi prueba de fuego. Diseño de arquitectura limpia, se la paso al siguiente equipo, si no la entiende, no es limpia. Automáticamente pasa de arquitectura limpia a arquitectura legacy, automáticamente. Sobre todo que puedas cambiar, muchas veces se plantea ese tipo de cosas, no, es que el vídeo, no sé qué, esto lo puedes hacer, no puedo cambiar esta pieza, tal, no sé qué, cámbiala. Y muchas veces no se hace. Si quieres a cambiarla, tal, ¿por qué? Porque no has hecho eso, porque resulta que como no lo has hecho, nunca has hecho esto es modular, pero no has empezado realmente a cambiar los módulos, te lo dejas como está. Pero claro, si tienes esa solución tipo Astro, que alguien ya ha dicho, vale, esto no puede ir aquí, no puede ir allá, y dices, vale, esto sí que tiene sentido. Muchas veces es como modular porque lo pensaba yo. Entonces, mira, esto lo llama módulo, esto lo llama módulo también. Pero realmente es un módulo, lo puedo separar y solo tengo que implementar una cosita y ya está. O, bueno, una cosita y esto, y bueno, un archivo de configuración también y cambiarlo. Y Eso es hay un antipatrón que se llama la escopeta de feria. Que es lo típico de, para hacer un cambio es escopeta de feria porque tienes que lanzar perdigones a... ¿Vale? Yo en principio no tengo mucho más que comentar sobre el tema. No sé si alguien más... Sí, el curso de arquitecturas limpias para React era de... ¿Cómo se llamaba el chico este? ¿Los de Codeli? No, es una persona que se dedica a hacer formación en empresas. Sí. Pero ya creo que han quitado ya. El curso está disponible, pero ahora lo han puesto en plan. Ayer en la plaza y ahora vale 5 veces más. Sí, costaba 120 pavos hasta Hasta hace un par de días. Sí. Y ahora vale mucho más porque ya tiene los alumnos cogidos. A mí me suena que los de Codeli TV, no sé si sabéis quiénes son, sí que tienen un vídeo, o sea, pagando, no lo tienen en YouTube, creo que tienen uno hablando de arquitecturas laborales. En conclusión de aquí. ¿Qué? Llega más o menos a la misma conclusión. Pues, lo he visto. Básicamente viene a decir, no te lo hacemos así. Claro. Sí. Ese es el resumen. A
No, pues a lo que lo estoy aplicando es Slip, ¿no? Para... Pues yo he visto que Slip, por ejemplo, puede ser de sus propias reglas para descargar. Forzada. De hecho, Es indispensable, ¿no? NX tiene una regla que es Enforce Model Boundaries. Y tiene 2 posts explicando cómo esa regla te facilita el tema de arquitecturas limpias. Había visto que había un plugin que era de la arquitectura hexagonal y pensaba hacer un fork y de ahí ya tirar, hacer una opción. También te digo una cosa. Lo que comprueba es que los imports de lo que tocan, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, el Enforce Module Boundaries de NX lo que hace es que cuando generas una nueva aplicación o una nueva librería te permite taguearla. Entonces ya la tagueas con esto es de utilidad o esto es de este scope, pues esto es solo para front o solo pues una librería compartida o solo para back en Next.js y no para Express y cosas del estilo. Y eso te va leyendo los tags y te va asociando qué puedes importar desde dónde en base a esos tags, ¿vale? O sea, está bastante guay. Lo que pasa es que es específico de NX. ¿Es como trabajar en una red back y front juntos? Porque nunca he trabajado en el grupo. Sí. Sí, ¿no? Yo nunca lo he hecho así. Siempre han estado separados, son diferentes separados. Nosotros, de hecho ahora estoy teniendo problemas contra Epic. Porque, yo el petate que tengo montado es curioso. Yo trabajo en desarrollo de una consultora de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, mi ordenador principal de trabajo tiene Windows, porque es el que se puede gestionar. O sea, con Linux no pueden meterle toda la mierda que quieren para controlar, ¿vale? Con lo cual, yo en mi Windows 11 entro y lanzo VSL para tener Ubuntu. Y en Ubuntu tengo el VS Code Server que estoy viendo desde la interfaz en Windows para poder trabajar. Y con eso ya lanzo pues todo el Docker Compose y demás. Para gestionar todo esto y poder acceder desde el navegador en Windows a lo que se está gestionando en VSL, utilizamos Traefik, que es un balanceador de carga, que ha de estar configurado en el etc host del VSL y en el etc host de Windows, para que funcione todo. ¿Sabes que si llamo al API con la URL configurada en Traefik no me funciona? Tengo que ponerle el nombre de imagen igualmente. Desde que nos metieron en Intune. Entonces, claro, yo tengo un fallo de conexión y estoy jodido. O sea, el problema es que he configurado mal el Traefik, que tengo algo mal configurado en el VSL, algo mal configurado en el Docker, en el etc host del VSL, en el de Windows. ¿Es el Intune tocando las pelotas? Arquitectura limpia. Sí, súper Tomar limpia. los 50 archivos, Súper limpia y súper útil. Nos hemos tirado un mes sin poder descargar cosas de OneDrive. En fin. Batallitas. Bueno, lo que ha quedado claro es, si alguno consigue descubrir cómo hacer una arquitectura limpia en front, que haga un curso, nos lo dé gratis a nosotros y se forre con el resto. Yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos sacar. Hay un libro. No digo que hay que hacer un curso y un libro. Seguro que si hagas un curso la gente lo comprará solo para entrar a criticarlo. Mientras más Te lo digo en serio. mientras pague. El negocio está ahí. Antes de irnos, sí que tenemos un par de noticias. Lo primero es que al final nos hemos hecho partners de Codemotion para su evento de Madrid de este año. Nos han dado un código de descuento del 20%, que es ese, el Partner VJS, y ahí no se ve bien ya por el reflejo, pero pone que es válido hasta el sábado 18. Vale. Entonces, si os interesa ir a la Codemotion, con eso podéis comprarlo a Estos tenemos límite. ¿Eh? Tenemos el límite de novatos o no ha puesto límite. Vale. Ahora, por el precio de entrada ya pone su propio límite.
¿sabes? Claro, es que es un descuento del 20%, porque otros años nos han dado entradas. Pero este año no. No, este año O solo hemos se- llegado tarde. Este año no pagan ni transporte ni los ponentes. Vale. Hace un nivel llegado este año. Están caninos. Sí. Yo tengo que pagar yo el hotel y el ave para Bonilla tiene un post, un post de lo que cuesta realmente y de lo que nos cuesta a nosotros y de cómo se gestiona y de lo jodido que es. O sea, tela. ¿Vale? Entonces, si alguien quiere ir a la Codemotion, también nos lo puede pedir mensaje privado en Twitter. Estamos mirando un poco más en Slack, creo que es. Sí. ¿Vale? En el canal de Slack de VLCT Hub, el de JavaScript, es canal nuestro de comunidad. Nos lo podéis pedir, de todas maneras ahora lo publicaremos y tal. ¿Vale? Eso No sé primero. si tienen opción online. Publican los vídeos después. Sí, publicarlo porque después. Vale, Pero que directo. Streaming creo que no. No, yo creo que hicieron un poco por cosas obvias. Y. Y yo creo que ya no. Es como trabajo remoto, ¿no? Ahora, todos a la oficina. Sí, lo que han vuelto a la oficina. Estás tú que a mí me llevan a la oficina otra vez. Y aparte, bueno, ahí tenéis la URL de la Codemotion, para quien tenga interés en verlo. Y también nos liaron desde París, de la .js. Se vende como la sharpest conference de JavaScript. ¿Vale? Esta es un poco más cara porque obviamente es París. Francia es más caro que España. De hecho, creo que he visto los estos y pasamos de la Codemotion de casi 200 pavos con descuento del 20% a esta que creo que son casi 500 con descuento del 10%, con ese código. ¿Vale? Y aparte este es un día y la Codemotion creo que son 3. ¿Dos? 21, 22. Madrid y París. Y pues eso, es la web de la conferencia. Aquí no tenemos todavía límite porque es más adelante, por lo cual, si lo copiáis y lo usáis, pues... Estos sí que tienen opción de asistencia online. Sí, pero creo que también es de 100 euros. Sí, más barato, pero. Más IVA. Eso fue en letra pequeña. Y dónde comprar las entradas, ¿vale? Aquí sí que tenemos una entrada Para ver quién sortear. Sí, para sortear, para ver quién se va a París. Porque claro, no es como irte a Madrid, que coges un ave y... Bueno, ahí tenemos que ver cómo sortearla, porque esa sí que es para sortearla con la comunidad. Vamos, yo ya te digo que a París no está... Es un requisito, pero ya para ir hay que. No está el presupuesto para ir a París. Así que, pues eso, en breve haremos un sorteo de entrada para los JS. ¿Vale? Lo tenéis en primicia, podéis estar por ahí. Poco más por ahora. Creo que tenemos mes que viene última sesión de temporada. Nuestra idea en principio era hacer lo que se llama una unconference. ¿Vale? Una unconference es un evento en el que no hay charlas de por sí, sino que nos reunimos y la gente dice, estos son los temas que me preocupan, se hacen grupitos y se discuten un poco lo que acabamos de hacer aquí, pero con cosas un poco más fáciles de resolver que arquitecturas propias. ¿Vale? Vale, pues cosas como la vida eterna, conquistar el universo, más asequibles. Creo que es el 13 de junio la fecha que teníamos puesta. No, el 13 no puede ser porque es 10. Será el 12. Puede que sea 12. No, perdón, sí. 13, 14, 15. Sí, 13. 13 de jueves. Yo sabía que por ahí. ¿Vale? De todas maneras intentaremos anunciarlo esta vez sí. ¿Vale? Y demás. Otra cosa, para la temporada que viene. Abrimos lo que se llama un call for admins. Si alguien quiere ayudar a organizar y demás, enviarnos un mensajito porque vamos a empezar a preparar ya la temporada que viene. Os secuestraré a ellos dos y a uno que tengo por allí que no ha venido hoy y empezaremos a planificar cosas más grandes, ¿vale? Para la temporada que viene. Dicho esto, También vale charla. Si no quiere administrar,
una charla también nos ayuda mucho. Sí, pero el Call for Papers creo que lo tenemos abierto siempre. Sí, pero por si... Igual de cualquier nivel, no sé qué es porque hacer arquitectura limpia, como lo veo, mira, introducción al React Native que me gustan perfecto. Todos los niveles y cualquier tema que me haya contado. Nos sirve también temas de WordPress, ¿vale? Porque Si me gusta inglés, en React... ahí está el chiste, ahí está el chiste. Hay competencia entonces, porque hay otro mitad de WordPress. Te voy a decir yo por qué existe ese mitad. ¿No? Te voy a decir yo por qué existe. El No caso, somos de SRTH, así que una por otra. o sea, coñas aparte, WordPress ya ha intentado varias veces la migración al JavaScript. La primera le salió mal, la segunda solo ha migrado al frontend, que es lo que es Gutenberg. Actualmente, con Automatic, que es la empresa que desarrolla WordPress, compró Frontity, que es una startup española que aplica conceptos de Gatsby sobre lo que es Gutenberg. ¿Vale? Están en Madrid. Entonces, hay muchas cosas ahí que se pueden hacer para el que se atreva. ¿Vale? A mí, por ejemplo, creo que me molaría hacer uno de Block.js, que es el generador que lleva integrado TurboRepo y con el que me estoy sacando los scripts en media hora. Con lo cual, está bastante bueno. ¿Vale? Y hasta aquí podemos leer. Creo que nos esperan unas cervezas en algún sitio de fuera. El que quiera irse. Yo hoy no puedo. Tú hoy no puedes. Pero ahora. Bueno, aceptado. Tengo que resolver un tema. Se va a escribir su libro sobre arquitectura. Pues no me falta Para nada. Cúmperes, nivel de situación es un curso por... Espera, se me ha olvidado una cosa. En todo el rato no he tenido la poca vergüenza de dar las gracias a Suma Positiva por dejarnos el sitio. Yo estaba a punto de irme olvidándome de ellos con todo lo que hacen por nosotros. Gracias a todos. ¿Cómo Muchas te gracias. preguntas qué he hecho antes? Ahora sí. A resolver cosillas entonces, ¿no? Sí, claro. Que organizar una despedida. Ah, vale. Que organizan una despedida. Voy a organizar una despedida. Y hoy es lo de soltero lo he entendido. Hoy es el único día que la gente puede y ahora a las 8:30 tenemos videollamada. Vaya bien. Yo todavía me tengo que marchar, que no tenía calculado las actividades para la próxima semana. No te preocupes. Aquí bienvenidos. Perfecto, muchas gracias. Es muy interesante. ¿Cómo hemos entendido? Que vaya bien, pasado genial. Yo me acuerdo de la última que organicé yo. Casi apareció un Un placer. Igualmente. No, se lo decía, que me siento más entendida. Yo estoy con todo lo de arquitectura. Y Yo soy más como él. yo... Para mí Claro. es una cuestión de aprender a bailar bajo la lluvia, ¿sabes? El problema es que a cuando nadar ya- en la marea. Pero a mí la anarquía no me gusta, o sea, yo lo No, de no, que no, es- no, no. o sea, yo De quiero hecho, orden. mi base de arquitectura en React es la de Angular. ¿Vale? Pero Ya, Hay un yo punto en el que estoy necesitas intentando... Es que Angular Es que está bien. somos muchos. Más o menos sí sigue un orden, pero claro, o sea, en el momento de meter Redux y cosas de esas, pues se te puede ir de madre. Es que... Pero bueno. además, una vez la tengas, va a ser estándar y va a llegar el que toque como parte del onboarding. Trabajamos así, apáñate. Ya, sí, va a ser. Recogeré mis cosas, diré, porque me darán palazos, pero bueno, el resto Y yo después de trabajar ahí, pues ya está mal. Bueno, Bueno, gracias chicos. Gracias, chicos. A vosotros. Nada, vamos hablando. No sé si queréis que hagamos ¿tú utilizas más? ¿Utilizas WhatsApp o...? Porque yo creo que a veces el Yo- lenguaje es como muy... Ya, yo es que me has pillado una época complicada. Ya. Te puede decir él que partes por lo que se fue él también de donde estamos, de donde estábamos. No, nosotros no.